Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al show de Manolo y Omar. Este ya es el tercer episodio de este podcast o video podcast. Te pasa bien rápido el tiempo. Si no has visto los otros dos episodios donde hablamos de qué, en qué invertir, en renta fija, otros instrumentos como fintech, ve y velos, ahí van a estar. Entonces este ya tercer episodio donde vamos a cubrir Manolo y yo instrumentos de inversión de renta variable. ¿Cómo estás, Manolo, el día de hoy? Muy bien, pues un gusto estar contigo y aquí con todos. Y listo para arrancar con este tema que da para mucho de qué hablar. Este tema creo que es de los más extensos. Acuérdense que estamos en una breve introducción apenas tratando de contestar la pregunta del inicio. ¿Dónde invertir? Vamos a dar ahorita el panorama general y ya luego tendremos oportunidad de meternos a mucho detalle en cada una de las estrategias. Así es, y ya respondiendo esa pregunta de dónde invertir, llevamos ya más de 2 horas y a ver las que faltan todavía. Pero esperemos esto te dé un buen panorama de dónde puedes comenzar a invertir. Entonces, ¿cómo la ves, Manolo? ¿Renta variable? ¿Con qué instrumento concreto te gustaría comenzar? Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones Financieros. Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas. Pues bueno, yo creo que lo primero que hay que considerar de renta variable es que nos estamos moviendo poco a poco a instrumentos un poco más sofisticados. Pero tampoco tiene que ser algo que sea tan retador y que dé miedo. Claramente requiere preparación, requiere educación, pero al igual que los pasados, igual que en el pasado que revisábamos, que hay que revisar los diferentes riesgos, la volatilidad, pues estos tienen algunos elementos un poco más volátiles. Y cuando se dice renta variable, pues creo que quiero empezar con el más popular, porque de ahí se van a derivar muchos otros, que es el final invertir en el mundo de las acciones. Hoy en día la realidad es que se puede invertir de manera relativamente sencilla en un tema de acciones. Si esto lo comparábamos con hace varios años, era verdaderamente complicado. Hablando de hace 10 años aquí en el país, te pedían montos mínimos bien elevados, te pedían montos mínimos a lo mejor de $1,000,000 para poder invertir en bolsa. Era un tema presencial que tenías que ir con un banquero, tenías que ir con un asesor, firmar muchos contratos y ya luego de manera presencial o por teléfono solamente y con montos elevados se podía. Pero ahora, Omar, tú vas a tener el dato también. ¿Cuál es para ti el monto con el que hoy se puede comenzar a invertir en bolsa? Mira, Manolo, me agrada, me encanta el tema de las acciones y quisiera, si alguien nos está escuchando y está diciendo, oye, ¿en qué lenguaje están hablando? No entiendo nada. Simplemente quiero darles una breve definición sencilla para que entiendan de qué estamos hablando. Básicamente habíamos hablado de renta fija. ¿Qué es renta fija? Que te pagan una tasa que se definía desde el inicio al tú invertir. Bien sencillo, por ejemplo, te pago 10% al año, listo. Ahora, renta variable, ¿qué quiere decir? Que ya no hay una tasa fija, ya no sabes cuánto puedes ganar o incluso si puedes perder dinero. No se sabe por qué es variable. Entonces las acciones es justamente uno de estos instrumentos donde si tú compras una parte de una empresa, el precio puede subir o puede bajar y no se sabe lo que va a pasar. Pero hay diferentes maneras para asegurarnos de tomar buenas decisiones. Entonces, bueno, pues volviendo al tema, monto mínimo para invertir en acciones. Como bien dice Manolo, antes era muy complicado. Era simplemente para familias con mucho dinero, personas con mucho dinero. Eso ya se acabó. Yo conozco instrumentos que te permiten invertir o brokers, casas de bolsa, desde 100 pesos mexicanos, Manolo. Totalmente. Y aquí hay dos preguntas que queremos responder, que una es, ¿cuál es el monto mínimo para abrir un contrato? Y tal cual, ya lo decías, Omar, desde 100 pesos. No todas, algunas te van a pedir 1,000, algunas te van a pedir 5,000, algunas 10,000. Todavía siguen existiendo algunas de la vieja escuela del millón, pero pues cada vez hay más competencia entre ellas mismas y pues quieren captar más, pues ahora sí que más clientes. Al final del día nosotros somos sus clientes y por eso nos tienen que dar mejores condiciones, ¿no? Montos más accesibles, menores comisiones. Esa es una de las primeras preguntas. ¿Con cuánto puedo empezar? ¿Con cuánto puedo abrir un contrato? Ya después va a haber una segunda pregunta que es ¿cuánto cuestan las acciones? Hay acciones verdaderamente baratas, hay acciones que sí son un poco elevadas, pero por ejemplo hay acciones que cuestan 20 pesos, 10 pesos, 30 pesos una acción. Y hay otras que sí empiezas a revisar y sí cuestan 70,000 pesos, 80,000 pesos. Entonces depende también mucho del tipo de empresa, el número de acciones que tengan. Ese ya lo veremos a detalle este tema. Pero punto número 1, es muy accesible hoy en día invertir en bolsa. Totalmente de acuerdo, bien accesible. Las acciones de la Bolsa Mexicana de Valores muy económicas, como tú dices, unos cuantos pesos y ya puedes tener acciones de una empresa muy grande que probablemente ya conozcas.
Ahora también está padre porque no estamos simplemente limitados a invertir en empresas mexicanas, sino que ya con el avance de la tecnología han salido diferentes medios que nos permiten también invertir en empresas de otros países, llámese Estados Unidos, llámese de otro continente como Europa, etcétera. Prácticamente hay muchas alternativas y cada vez se añaden más para que desde México puedas invertir en ahora sí la mayoría de las empresas que son grandes y conoces. Ese es un buen punto. El mercado mexicano de bolsa es un mercado, lo voy a decir yo, pues joven en cuanto al número de empresas que están cotizando. Encuentras alrededor de 145 más o menos empresas, le llamamos emisoras, para ir también familiarizándonos con términos. Empresas que cotizan en bolsa se le dice emisora, ¿no? Encontramos alrededor de 145 emisoras que podemos comprar. Pero justamente, como dices Omar, cuando se te abre el panorama internacional y ya puedes comprar en el mercado de Estados Unidos y puedes comprar desde la casa de bolsa local o desde cualquier país puedes comprar de otros, ya se te abre a miles de opciones, ¿no? Así es. Oye, Manolo, ¿y por qué no nos explicas un poco qué es la bolsa? ¿Por qué se llama bolsa? ¿Cómo funciona la bolsa de valores? Perfecto. Pues mira, al final vamos a partir de cosas muy sencillas. Al final es como si fuera pues tal cual un mercado que funciona con oferta y demanda. ¿Qué quiere decir eso? Un lugar donde se van a reunir mucha gente que quiere comprar instrumentos y también gente que los quiere vender y se va a estar intercambiando. Por eso se le conoce también como mercado de valores, porque se está comercializando. Y literal es una comercialización de negociación tal cual. Oye, yo la quiero comprar este instrumento a 50 pesos y Omar lo quiere vender a 51. Tenemos ahí una diferencia y nos tenemos que poner de acuerdo y al final se termina ejecutando en 50 centavos, ¿no? La acción. Entonces, es un lugar donde se va a negociar. Es un tema que va por fases. Primero, una empresa que quiera salir a la bolsa, una empresa que quiera cotizar en bolsa, ¿por qué lo hace? Creo que es la primera pregunta que debemos de responder. Y es porque quiere financiamiento. Es decir, necesita inyección de dinero para sus proyectos, quiere abrir una nueva fábrica, tiene alguna necesidad por la cual quiere una inyección de dinero. Pero no lo quiere hacer de la manera tradicional, que sería ir a pedir un préstamo del banco, con un banco, que lo pueden hacer también las empresas. Prefiere invitar a nuevos socios. Lo puede hacer de forma privada, también tener unos socios privados y buscar socios inversionistas. Pero ya cuando hablamos de proyectos de muy, muy gran tamaño, pues quiere un capital tan interesante y tan grande que prefiere invitar a cientos y miles de socios, aunque sea pequeñas cantidades, y abrirle el panorama a pequeños, medianos y grandes inversionistas. Entonces esta empresa busca, bajo un proceso que es un proceso complejo, que se tarda varios meses, son temas muy regulados, se involucra una casa de bolsa, la Comisión Nacional Bancaria y Valores, es un proceso verdaderamente complejo. Salen a la bolsa, ¿cómo? Pues tal cual, con un proceso que ponen acciones, que una acción es ser dueño de un pedacito de la empresa. Antes era tal cual un documento físico, un papel que te daba el título de que eras dueño. Hoy ya todo es digital, aunque también hay ciertos respaldos todavía físicos. Pero sale a la bolsa entonces para que el pequeño, mediano y grande inversionista puedan comprar y se le dé esa inyección de dinero a la empresa. Eso pasa en una primera fase. Ya después, ese papel, ese título, esa acción, ya la empresa ya tuvo justamente esta inyección. En una segunda fase, ese mismo título, esa misma acción, se va a estar vendiendo entre inversionistas y va a pasar de un inversionista a otro, y ahí es donde se está viendo que va pasando de precio en precio. Yo la vendo en 50, luego se vendió en 55, luego subió, luego bajó, pero es un proceso entonces de dos fases. Primero, una empresa pone sus acciones ahí disponibles para el público, esto se le llama mercado primario. Y segundo, ese mismo título, ya que la empresa recibió la inyección, va a estar pasando de inversionista en inversionista con compra y venta en ese mercado, tal cual, en un proceso que se llama mercado secundario. Eso es como en muy grandes rasgos cómo funciona, pero aquí Omar nos va a complementar seguramente con muchos buenos puntos. Manolo, qué buena explicación, ¿eh? En serio, muy, muy concreto. Me quedó bien claro cómo opera la bolsa, que es una acción. Entonces, como tú decías, hay dos fases. Quisiera hablar un poco de la primera fase, cuando apenas una empresa quiere salir a bolsa, así se le conoce coloquialmente, quiere salir a bolsa, se quiere hacer pública. Básicamente, aquí la pregunta que yo te haría, Manolo, es ¿cómo se define el precio de esa empresa? ¿Cuánto realmente vale ese negocio? ¿Quién lo define? ¿Qué parámetros se consideran? Qué buena pregunta. Como son dos fases distintas, va a haber dos procesos justamente distintos. El primero, que es cuando sale a bolsa, que se le llama la oferta pública inicial. Ahí
la empresa sí va a definir un precio de sus acciones. Hacen un proceso de mucho estudio de cuánto es el ideal, de acuerdo a sus proyectos, de acuerdo a sus activos, de acuerdo a todo lo que tiene la empresa. Dice, creemos que debemos de salir en 30 pesos, creemos que debemos de salir en 100 pesos. Entonces, sí está definido al principio, y eso dura unos cuantos segundos, está definido el precio de salida. Pero ese precio de salida, todos los inversionistas van a ver si les agrada o no, porque a lo mejor está demasiado caro o a lo mejor está demasiado barato. De hecho, ahí hay teorías que sugieren que muchas veces lo ponen incluso un poquito más barato del valor que ellos creen que es el real para que sea muy atractivo y haya mucho apetito por comprar. Pero ya después de que sale ese precio que ellos quieren lanzar o ese precio, digamos, de referencia base, cuando llega al mercado y ya llega a todo el público, ahí ya va a ser dependiendo de la oferta y la demanda. Ahí a lo mejor ellos inicialmente dijeron que iba a valer 100 pesos cada una de sus acciones porque así se justificaba por todo lo que tiene la empresa. Pero 5 minutos después de que ya está en el mercado, de que ya está en este entorno entre compradores y vendedores, empieza a 99, 98, 101, 103 y ahí ya va a depender justamente del apetito de todas las personas, si la quieren comprar, si les parece atractivo. Básicamente hay muchas variables que determinan el precio de una acción, pero yo si me preguntas cómo lo resumo es las expectativas del negocio. Ese negocio va a ser bueno, va a tener buenas ventas, buenas utilidades, buenas estrategias, buen marketing, están bien frente a su competencia. Hay muchos elementos que ahorita les vamos a comentar. Todo eso empieza a determinar si esa acción es valiosa y tiende a subir o esa acción realmente no es tan atractiva, sus directivos no son tan eficientes, está muy endeudada y empieza a bajar, ¿no? En términos muy, muy generales. Fíjate que eso es muy interesante lo que comentas. Muchas veces definen un precio por menor de lo que creen que realmente vale la empresa para que sea atractivo. Y yo les quiero platicar un caso concreto de una empresa que hizo lo contrario. Salió el año pasado a la bolsa, pero a un precio bastante elevado. Esta empresa se llama Uber, yo creo que todos la conocemos. El taxi digital, ¿no? Que puedes pedir un taxi con la aplicación. Salió a la bolsa el año pasado a un precio de unos 44, 45 dólares por acción. Entonces realmente ya cuando los inversionistas empezaron a ver los datos de la empresa, que como era privada realmente no había mucha información y al momento de salir a la bolsa se empieza a liberar información financiera, tú ya puedes tener más información para así revisar tus valuaciones, ver cómo está la empresa evaluada, si es un caro, si está barato. Son muchas cosas, como menciona Manolo, las que se toman en cuenta, pero total Uber salió a 45. Los inversionistas pensaron que era algo muy elevado. ¿Y qué pasó? El precio empezó a bajar y llegó a los 20 y tantos dólares. Entonces imagínate, tú dijiste, y ya va a salir Uber a la bolsa, qué emoción, déjame comprar unas acciones. Y pasaron unos meses y ya llevabas menos 30%, menos 40% de lo que habías invertido en ese momento. Entonces un tip que yo les quiero dar es tengan cuidado con las ofertas públicas iniciales, porque muchas veces puede haber mucha emoción, pero también puede que todo salga mal. Entonces a mí me gusta, y esto es un consejo personal, sin duda no es recomendación de inversión, es nada más algo que yo hago, me gusta esperarme un poco, a ver cómo se va a comportar la acción, si va bajando, si va subiendo, y ya que esté más estable, tal vez tomar una decisión. Un ejemplo de una empresa muy buena que va a salir a la bolsa, se espera este año, Airbnb. Entonces ahí vamos a estar al pendiente, a lo mejor por aquí les comentamos nuestra opinión. ¿Cómo ves, Manolo? Sí, la verdad es que como les decíamos, en el mercado mexicano a lo mejor no es tan dinámico de tantas empresas muy constantes. Esperemos que poco a poco haya más, pero en el mercado internacional estamos viendo constantemente cómo hay nuevas emisoras, nuevas empresas que están cotizando y entonces las posibilidades son bastante amplias, ¿no? Pero ahí, Omar, me gustaría, imagínate que alguien que nos está escuchando dice, ok, veo que es accesible, veo que puedo abrir mi contrato por 100 pesos, 5,000 pesos, 10,000 pesos, dependiendo la casa de bolsa. Veo que hay acciones que cuestan 30 pesos, 50 pesos. ¿Qué le recomendarías a alguien que nos esté escuchando de por dónde puede empezar su camino de aprendizaje? Es decir, ¿qué es lo primero que se tiene que fijar? ¿Por dónde empieza? Vaya, yo creo que ese es el punto de cómo los podemos ir encaminando de por dónde puedes encontrar información. Claro, mira, algo que yo siempre les recomiendo a las personas que quieren invertir en la bolsa de valores y van comenzando es que empiecen con un portafolio virtual, un portafolio de prueba. Hay un broker muy concreto que se llama Cuspid que te regala $1,000,000 pero virtuales, para que puedas invertir en la bolsa, ya sea mexicana, la de Estados Unidos, todas las empresas que se encuentran ahí, las puedes encontrar, puedes comprar. Entonces es muy interesante que vayas practicando con dinero que no es tuyo, para que veas cómo se comporta la bolsa. Pero aquí también hay algo bien relevante, y es que al tú usar dinero falso, dinero virtual,
realmente no estás sintiendo esa emoción o ese sentimiento. Porque yo creo, Manolo, y no me dejarás mentir, que la bolsa es un juego psicológico. La bolsa es un juego mental donde tienes que abrir una posición, ser fuerte y apegarte a tu tesis inicial, ¿no? Compraste una acción por estas razones y a lo mejor la acción baja, pero si tú sabes que es un buen negocio, lo que debes hacer es esperarte o incluso comprar más. Básicamente la teoría es bien fácil. ¿Cómo ganas dinero en la bolsa? Compras barato para vender más caro. Así de sencillo suena en la teoría, en la práctica realmente no es así. Muchas veces investigaste de la empresa, tienes toda la información a la mano y dices, es un muy buen negocio, lo voy a comprar. Lo compras y luego la acción baja, a lo mejor baja al día siguiente, baja la semana siguiente y dices, pero ¿por qué? No entiendo. Y es que la bolsa también es un juego a largo plazo. Realmente no podemos saber lo que va a pasar en una semana, lo que va a pasar en un mes, a lo mejor ni siquiera lo que va a pasar en un año. Todo lo tienes que ver a plazos, yo digo, de 3 a 5 años siempre para que puedas obtener buenos resultados. Entonces, concretamente, ¿cómo comienzas? Yo realmente te sugeriría no empezar comprando acciones, sino a lo mejor fondos de inversión. Y creo que ese es un instrumento a lo mejor interesante que también podemos abarcar en este episodio. Porque aquí ya no compras una sola acción, sino que estás comprando un paquete de muchas acciones. De tal manera que tú diversificas, incluso si tienes un monto muy bajo. Los fondos de inversión que están en las casas de bolsa mexicanas los puedes comprar a 15 pesos, 20 pesos, 30 pesos. Pero ya en vez de tener nada más una acción, puedes tener hasta cientos o miles de acciones. Entonces yo creo que un buen punto de partida sería empezar con algún fondo de inversión en renta variable. Buenísimo. Y ve qué puntos tan interesantes. Primero, contestaste cuál es un plazo, un horizonte, le llamamos a llamar horizonte para también ir familiarizándonos con términos. El plazo sugerido, un plazo adecuado, que le llamamos financieramente, se le conoce como horizonte. Es largo. Hay inversionistas de todo tipo. Hay inversionistas que les gusta estar comprando y vendiendo en un minuto. Así tal cual. Hay unos inversionistas que hacen operaciones muy cortas. Compran y venden al minuto. Compran y venden al día siguiente. Ese es un tipo de inversionistas. Esa es una estrategia ya más compleja, requiere más conocimiento, mucho nivel técnico. Hay otros inversionistas, y donde yo me incluyo, que tenemos una visión más justamente de largo plazo, de cara a un portafolio con la visión más natural del tipo de acciones, que justamente es, voy a hacerme socio de una empresa. Yo no espero que una empresa de la noche a la mañana, de la próxima semana, esa empresa crezca y tenga muchas más ventas. Yo, si me meto a participar como dueño de una empresa, pues lo hago con una visión de que esa empresa vaya creciendo con el tiempo, vayamos creciendo juntos, tenga buenos directivos, tenga buenos productos y vaya creciendo, y justamente también el patrimonio, ¿no?, invertido. Entonces, este es un punto importante. ¿Qué tipo de inversionista eres? Pero tocaste otro punto que me encantó, Omar, y déjame aquí pues como subrayarlo, porque me gustó mucho lo que dijiste, que depende tu tesis de inversión, depende lo que las razones por las cuales hayas comprado, y eso te va a ayudar mucho a controlar las emociones que justamente hizo Omar. Si tú compraste porque hiciste un análisis de que va a sacar un producto nuevo y va a ser muy exitoso, revisaste sus cifras de ventas y crees que van a mejorar, pues ya con eso empiezas a tener una visión de que esto es de varios meses o de varios años, ¿no? Ya tienes como muy visualizado cuál es tu objetivo de la inversión. Entonces, si al día siguiente o la semana después baja la acción, pues tú ya tienes como muy visualizado cuál es tu objetivo realmente. Tu objetivo no era comprarlo para venderlo en una semana, sino pues hasta que se materialicen las ventas y el crecimiento, ¿no? Entonces, creo que justamente hacer esa chamba de investigar bien cuál es el objetivo de por qué compras una acción, eso es fundamental, ¿no? Totalmente de acuerdo, Manolo. Y ahora, para ponerlo en contexto, me gustaría mencionarle a la audiencia, a las personas que nos escuchan, el tamaño de mercado que hay en México, el tamaño de mercado que hay en Estados Unidos, para que se puedan dar una idea de todas las empresas que pueden comprar. Como bien mencionaba Manolo ahorita, en el mercado mexicano serán unas 140 por ahí acciones, empresas diferentes. En el mercado de Estados Unidos son ya casi 4,000, unas 3,600 o un poco más. Van saliendo muchas constantemente. Ya es un mercado muy grande, y así como México, Estados Unidos, vas a encontrar acciones de Canadá, de Europa, de China, etcétera. Muy variado. Lo padre es que en México existe lo que se llama el Sistema Internacional de Cotizaciones. Básicamente lo que hace es trae acciones de otras emisoras, como decía Manolo, de diferentes países. Entonces tú desde México, en una casa de bolsa o broker local, vas a encontrar todas esas empresas y vas a poder adquirir sus títulos en pesos mexicanos. Muy sencillo, ahora sí que lo tienes al alcance de un clic. Pero aquí la diferencia es, y sí es bien importante esto, si tú compras, por ejemplo, una empresa de Estados Unidos por medio de un broker mexicano, esa inversión está dolarizada. A ti te aparece en pesos, pero el valor de ese título depende del tipo de cambio interbancario. Es decir, si el dólar se fortalece en este caso, tu inversión va a subir de valor. Si el peso se va fortaleciendo, ahí tu inversión va a bajar de valor, porque tú dependes del
peso dólar. Correcto. Esto es algo bueno y algo también a considerar. Al final del día te da dos fuentes de riesgo y dos fuentes de rendimiento. Es decir, no solamente por cómo le vaya a la empresa, si le va bien, pues vas a tener por una probable apreciación, pero también tienes entonces que considerar y hacer dentro de tus análisis el tema de tipo de cambio si te vas a meter a temas internacionales. Aquí pues yo recordar algo también que creo que es básico y es como punto de partida, y antes de hacerte una pregunta, Omar, en la bolsa, no solo, aparte de que se gana, como bien comenta Omar, por vía apreciación, la compro barata y la quiero vender más cara, también varias acciones, no todas, pero muchas también pagan dividendos. Es decir, reparten periódicamente a los inversionistas que hayan decidido confiar en sus acciones, reparten unas ciertas utilidades. Es decir, la empresa hace, digamos, el corte de caja, cuánto ganamos ya después de impuestos, después de todos nuestros gastos, y decide repartir un dividendo. Muchas veces el dividendo, ves y dices, oye, es un dividendo muy bajo, es de un peso al año. Pero también acuérdate, si cuesta acciones que cuestan 20 pesos, 30 pesos, si tú tienes 100 acciones, 1000 acciones, 10,000 acciones de alguna empresa, pues va a ser proporcional la cantidad de dividendos que recibas, ¿no? Entonces, están estas dos fuentes. Y hay algo que yo te quería preguntar, Omar, que siempre lo dicen, lo van a escuchar en todos lados, pero quiero que aquí seamos más concretos. Siempre te van a decir, si te metes a acciones, diversifica. No pongas todos los huevos en la misma canasta. Es importante diversificar. Antes de adentrarnos en la parte de fondos, en tu opinión, ¿cómo puedes diversificar en la bolsa? Alguien que diga, bueno, ok, ya entendí que diversificar es comprar muchas acciones, pero ¿cómo puedo yo diversificarme de forma correcta? ¿Por dónde empiezo para alguien que nunca haya invertido en bolsa? Ese concepto de diversificar que todos repiten, ¿cómo lo llevan a la práctica? Muy buena pregunta, y creo que sí hay una respuesta bien concreta que les podemos compartir en este episodio. Entonces, les voy a poner mi caso real. ¿Cómo diversifico yo? Bueno, si yo elijo acciones, a mí me gusta tener de 5 a 12 acciones. ¿Por qué 5? Porque menos de eso realmente siento que ya es muy complicado tener todo tu dinero en 4, 3, 2 empresas. Se me hace demasiado, se me hace muy expuesto, el riesgo es muy grande. Si a una de esas empresas le va mal, vas a perder una gran parte de tu capital. ¿Por qué máximo 12? Porque al tú tener empresas individuales, lo ideal es que le estés dando seguimiento, que las analices a lo mejor cada 3 meses, una vez al año, cuando van sacando sus reportes. Porque las empresas en la bolsa reportan cada 3 meses y aparte es un reporte anual. Entonces ahí te van a decir cómo le va al negocio, cuánto vendió, cuánto gastó, qué proyectos se vienen a futuro, las expectativas de crecimiento en el futuro, que es bien importante. Toda esa información, idealmente si tú estás comprando una empresa, tienes que verla como que es tuya, es tu negocio, tú tienes una parte de ese negocio. Entonces es bien importante que estés evaluando toda esa información para ver cómo va tu empresa, si va bien, si va mal, si decides salirte o a lo mejor si quieres comprar más acciones. Entonces, bueno, sabiendo todo eso, 5 o 12 acciones, porque ya más de 12 sería bastante complicado darle el seguimiento. Imagínate que quiero 50 empresas, leer 50 reportes al trimestre, 50 reportes al año, es mucho. Entonces para mí ya es muy pesado, por eso lo limito a 12. Ahora, ¿cómo lo diversificas correctamente? ¿Nada más compro 12 acciones y listo? No, tienes que fijarte qué empresas estás comprando. Y aquí puede ser separarlas por sector. A lo mejor empresas del sector financiero como bancos, del sector tecnológico, redes sociales, etcétera, ¿no? Empresas de petróleo, de extracción de oro. Aquí hay un mundo infinito de posibilidades, pero la idea es no concentres, como dicen bien, no pongas todos tus huevos en la misma canasta. Entonces yo te diría, no concentres todas tus inversiones en un solo sector. Ahorita, por ejemplo, vemos las acciones tecnológicas, ¿no? Vemos un Amazon, un Facebook, un Zoom, y vemos que suben y suben, o un Tesla, que sube y sube y sube. Y muchas personas dicen, oye, pues ¿por qué está subiendo tanto? Caso concreto, la de Tesla llegó a valer $200 el año pasado, ahorita llegó a valer 2,000 y ya medio bajó un poco, pero imagínate que sube 10 veces tu inversión en cuestión de un año. Muchas personas dicen, oye, pues yo también quiero una parte de ese pastel, ¿no? Y lo que hacen es que empiezan a comprar para subirse al tren, pero eso se le llama el FOMO, en inglés es Fear of Missing Out, en español es como el miedo de perderte la oportunidad, que solo compras algo porque ves que está subiendo y no quieres perderte esa ganancia. Entonces aguas con eso, con el FOMO. Yo lo evito completamente. Si tomo una decisión para invertir es porque analicé a la empresa, no porque tengo miedo de que está subiendo y vaya a perder el dinero o perder la ganancia. Entonces yo te diría, diversifica en varios sectores. A lo mejor agarra unas 3, 4 del sector financiero, 3, 4 del sector tecnológico, 3, 4 del turismo. Muchos sectores, pero que sea bien diversificado. ¿Cómo lo harías tú, Manolo? Me encantó justamente cómo lo describiste, porque un error común es justo pensar que la cantidad entonces de empresas
es la clave del éxito, porque la frase que te dicen todos es, pues no ponga todos los huevos en la misma canasta. Entonces uno podría pensar, muy válido, pues voy a tener entonces de 20, 30 empresas distintas y ya con eso ya la hice. Aquí la clave, justo como decías, Omar, es que no estén relacionadas, porque si tú, por ejemplo, compras todas del sector automotriz y llegara una crisis específica del sector automotriz o el sector en general empieza a tener menos ventas, por dar un ejemplo hipotético, pues muy probablemente, si no es que a todas o a la mayoría de tus acciones, pues vas a tener puedes tener algunas minusvalías que te dejen ahí atorado por muchos años. Entonces, que no tengan relación, y hay muchas maneras. Decías por diferentes sectores y esa me parece bastante práctica. Pero hay pues muchas maneras. Puedes hacerlo también por países. Al final del día, puedes tener en países desarrollados, en vías de desarrollo, algunos países que tú le veas mucho potencial. Hoy, al final del día, como ya tenemos el potencial para invertir en cualquier país o en muchos países, pues ya tienes esa posibilidad de decir, oye, es que a mí me gusta mucho cómo está evolucionando la economía de algún determinado país, ¿no? Que digas, la economía japonesa creo que le veo potencial, o algún país específico que sea de tu interés, y claramente con una cierta investigación detrás, pues también te podrías diversificar entre diferentes países y así evitas un riesgo específico de concentración en tu país. Porque fíjate, hablabas hace rato del FOMO, también hay otro que es el home bias. Muchas veces, este es otro sesgo que existe, muchas veces invertimos en nuestro país porque es lo que tenemos más a la mano. Muchas veces decimos, voy a invertir en la bolsa, pues yo conozco Bimbo, pues yo conozco Coca-Cola, pues yo conozco Alsea, yo conozco Banorte, Santander, que son algunas empresas que cotizan en bolsa mexicana. Y está bien, no digo que esté mal empezar por ahí, pero al final del día, si te están invitando a ser dueño de un negocio y tienes 2000 opciones, pues puedes buscar la que sea la opción que tú consideres más adecuada, con mayor potencial, y no necesariamente nos tenemos que situar en un solo país que es lo conocido. Puedes abrir horizontes y decir, a ver, quiero diversificarme internacionalmente, tener algunas de acciones locales, pero también puedo tener acciones internacionales, ¿no? Y yo concretamente a tu pregunta de cómo a mí me gusta, la verdad es que a mí me gustan mucho los vehículos que te ayudan a diversificar. A mí me encantan los ETFs, los fondos también, pero en particular los ETFs, que también ahorita les platicamos un poco. Y me gusta tener un portafolio extremadamente diversificado, pero que ya esté hecho a través de estos vehículos que les vamos a contar. Y hacer específicamente algunas muy específicas que yo le vea mucho potencial. También, como tú dices, Omar, me gusta tener algunas selecciones muy específicas que de repente también no son muchas. Concretamente es similar a tu tesis. Busco a veces tener 8, a veces tener 10 diferentes, pero si me preguntas a cuántas acciones tengo exposición, pues a más de 1000, porque me gusta acceder a estos vehículos que son los famosos ETFs y fondos que ahorita les comentamos. Un instrumento bien poderoso, y aquí quiero hacer como una introducción para esto. Desde mi punto de vista, hay dos opciones de inversión: la opción pasiva y la opción activa. La gestión activa quiere decir que tú estás comprando acciones, tú eliges qué empresa comprar, la investigas bien y la compras. Eso consume tiempo, tienes que estar dando seguimiento, por eso es activo, te consume el tiempo. La otra opción para mí es la gestión pasiva, y es simplemente, como bien menciona Manolo, invertir en ETFs, porque el ETF es un instrumento bien diversificado que mayormente, bueno, por definición el ETF es un fondo de inversión que cotiza en la bolsa. Entonces, mayormente los ETFs siguen a un índice. Por ejemplo, hay muchos índices. Está el IPC, ¿no? Índice de precios y cotizaciones en la Bolsa Mexicana de Valores, que sigue a las 35 empresas más grandes de la Bolsa Mexicana de Valores. Luego está, por ejemplo, el S&P 500, que sigue a las 500 empresas más grandes de la Bolsa de Estados Unidos. Y así hay muchísimos índices. Entonces, estos ETFs o fondos de inversión que cotizan en la bolsa, lo único que hacen es replicar a estos índices, copiar exactamente lo que tiene el índice y listo. ¿Qué quiere decir esto? Que la gestión es pasiva, porque cualquier persona puede comprar en la misma proporción lo que hay en un índice. Esto hace que no requieras a un experto en finanzas que va a estar ahí. Por estas razones, Manolo, es que los ETFs realmente cobran una comisión mucho menor a los fondos de inversión tradicionales, porque son de gestión pasiva. Ya alguien solo copia lo que está en un índice y eso es mucho más barato. Y para que lo tengan en términos numéricos, no en términos de porcentaje, ¿qué comisiones cobran? Son variados porque dependen del ETF, pero hay unos que lo mínimo que yo he visto es 0.03% de lo que inviertas al año. Una baba, comparado a un fondo de inversión tradicional que te puede cobrar 1, 2, 3% al año. Entonces, de manera general, los ETFs pueden ser hasta unas 60 veces más baratos en comisiones que los fondos de inversión tradicionales que puedes contratar en el banco. Sin duda.
Y este tipo de estrategias, digo, vamos a hacer algún capítulo yo creo que específico de ETFs porque da para muchísimo, tanto de fondos como de ETFs. Pero sí es un mecanismo bastante atractivo para poder tú comprar un solo instrumento. Tú vas y compras en una casa de bolsa un solo instrumento y adentro de ese vehículo, de ese instrumento vas a tener 500 acciones, 1000 acciones, 300 de diferentes sectores, de diferentes países. Esta es una manera muy fácil de empezar. Claramente tienes que hacer la investigación de en qué sectores invierte, qué tipo de acciones tiene, cuánto te cobra, cuál es la estrategia. Pero este es un mecanismo para que digamos en términos simples de en una sola vehículo, en una sola acción, vas a tener exposición, vas a tener un portafolio muy completo, pero tú sin preocuparte de seleccionar tantas acciones. Hace rato hablábamos, Omar, de comprar 8, comprar 10, comprar 12. Imagínate comprar 100, comprar 500, pues sería algo muy poco operante, pero más bien aquí hay que basarnos bien en la estrategia que tenga ese ETF y de ahí ya tienes una forma fácil de acceder a un portafolio muy diversificado y son relativamente baratos en términos de pesos. Encuentras ETFs que cuestan 500 pesos, 1000 pesos, 3000, 6000 pesos. Hay unos un poquito más elevados dependiendo justamente de la estrategia, todo lo que tenga dentro, pero es bastante accesible. Y ahí te va como una cosa curiosa. Hay ETFs que vamos a suponer que costaran 6000 pesos mexicanos, ¿no? Que si tú quisieras por tu cuenta hacer lo mismo que tiene ese ETF, es decir, comprar las mismas acciones, lo mismo que representa este vehículo, esta estrategia, te costaría carísimo, te costaría a lo mejor 80,000 pesos, 100,000 pesos, pero aquí es una estrategia que en una sola acción vas a tener un gran portafolio, pero con la ventaja de que también va a ser mucho más accesible en términos de precios. Totalmente de acuerdo, sumamente accesible comparado a lo que pagarías por tu cuenta comprando todas las acciones. Entonces, para cerrar este tema que me preguntabas ahorita, oye, ¿cómo empiezo, no? ¿Cómo le recomiendas a alguien empezar a invertir en la bolsa? Yo te diría, empieza con ETFs, ve agarrando práctica y si te sientes con confianza y quieres aventurarte un poco más, a lo mejor ya empieza con acciones, pero primero los ETFs sin duda. Sí, los ETFs, los fondos, creo que vale la pena justo hacer un capítulo donde profundicemos mucho porque este también es un mundo. Estaba viendo un reporte que sacaba BlackRock que decía que hay más de 8,000 ETFs justamente ahorita disponibles. Entonces imagínense, tenemos más de 8,000 posibles estrategias de portafolios ya hechos y hay de todo estilo, ¿no? Mexicanos, nacionales, internacionales. Estos ETFs, cuando profundicemos, van a ver que incluso no solamente son de acciones. Hay ETFs de oro, ETFs de plata, ETFs de divisas, ETFs de bonos. Es un mundo de estrategias que se nos abre cuando tenemos acceso a este tipo de portafolios y verdaderamente accesibles. Así es, y este es un instrumento bien complejo. Probablemente vayan a salir varios episodios hablando de ETFs y de acciones más a detalle. Recuerden que esto es una breve introducción para que conozcan todo el panorama de lo que existe. Ahorita llevaremos un poco más de 30 minutos, Manolo. ¿Crees que alcancemos a cubrir un instrumento más? Tal vez a lo mejor hablar de los fondos de inversión tradicionales. Pues podemos de forma general dar un poco de las diferencias de estos y para que sea el preámbulo para cuando ya hablemos a detalle de estas en algún capítulo. Fondos y ETFs, en mi opinión, son muy similares. Como ya decía Omar, es una estrategia para poder delegar, para poder que alguien más nos organice un portafolio por nosotros. ¿Cuál para ti es la gran diferencia entre los fondos y los ETFs para irles dando una introducción a la audiencia? Para mí la gran diferencia es la gestión activa, que un fondo de inversión tiene un gestor del fondo que se supone que es un experto en finanzas y él selecciona los activos de manera activa. Él está constantemente viendo qué comprar, qué vender. El ETF usualmente sigue al índice, entonces es gestión pasiva. Alguien copia lo que está en el índice, ya no necesariamente tiene que ser un experto en finanzas. Para mí esa es la gran diferencia. Además de que obviamente el ETF lo vas a encontrar en la bolsa de valores. El fondo de inversión muchas veces no, aunque depende de la casa de bolsa o broker. A veces te van a ofrecer los mismos fondos que el broker tiene. Entonces puede que encuentres algunos. No todos, la mayoría va a estar en un banco. La gran diferencia es que el fondo hay una persona que está haciendo estrategias. Ahí le estás pagando y eso tiene un costo. Le estás pagando a alguien para que constantemente haga la chamba por ti y esté buscando qué acciones comprar o qué tipo de instrumentos escoger. Y como ya decía Omar, el ETF simplemente es una estrategia que ya está hecha
y nos vamos a basar en esa misma estrategia. Es decir, ahí no están haciendo un pensamiento crítico este manager, este administrador, por andar buscando qué acciones comprar o cómo robustecer justamente la estrategia, tal cual te va a dar ya un paquete ya hecho, por ponerlo en términos simples. Las empresas más grandes del país, las empresas del sector tecnológico, pero ya no va a hacer cosas adicionales, tal cual te va a entregar algo que ya está hecho. Así es, y creo que otra gran diferencia van a ser las comisiones. En la mayoría de los casos, los ETFs van a tener comisiones mucho menores que los fondos de inversión. Entonces, algo bien importante, porque recuerda, inversionista, comisiones que no pagas es dinero que va a estar en tu bolsa. Totalmente. Sin duda, Mar. Pues mira, creo que vale la pena profundizar en un capítulo completo. Yo creo que lo que podemos hacer ya para cerrar es, ¿con qué ideas te quedas principalmente en temas de renta variable? ¿Cuáles serían como los 3 consejos principales que le puedes dar a alguien que se quiera aventurar, ya sea en fondos, ya sea en ETFs, ya sea en acciones, que vamos a profundizar mucho en estos temas? Pero ¿cuáles serían tus consejos principales de alguien que dice, oye, me llamó la atención, quiero ya arrancar? ¿Cómo lo recapitulas? Pues mira, yo te diría varias cosas. La primera es, si quieres entrar a renta variable, primero empieza por renta fija. Empieza por los instrumentos más sencillos para que te vayas familiarizando con las inversiones. Esa sería mi sugerencia. Empieza con CETES, con SOFIPOS, con alguna fintech tal vez. Y luego, ya que tengas más o menos un panorama de esas inversiones, ahora sí entra la renta variable. ¿Con qué? Yo te diría, empieza o con un ETF o con un fondo de inversión, para que vayas viendo cómo se comporta y que entiendas la psicología, ahora sí, de tu cerebro, ¿no? Estar diciendo, oye, es que esta inversión pierde o gana valor en un día, si lo estás viendo en la bolsa de valores, que te vas familiarizando con eso. Y ya hasta el final, que entres a las acciones. Realmente esto es algo que sí requiere bastante estudio, sobre todo si haces gestión activa. Entonces yo te recomiendo que te informes constantemente, así como lo haces en este podcast. Investiga por tu cuenta, en sitios web, en otros canales, etcétera, para que complementes toda la información. Pero lo más importante y mi mejor consejo es que tomes acción, que empieces a invertir hoy con lo que tengas, no importa que sea poco dinero, para que vayas agarrando experiencia. Porque créeme, la experiencia es lo que más vale. Puedes saber toda la teoría, pero si no inviertes, no va a ser lo mismo. Toma acción hoy mismo e invierte. Buenísimo, exactamente. Ya vimos que por cantidad ya no es un pretexto que necesitas mucho dinero. Por acceso a la información, pues creo que tampoco podría ser ya hoy en día un pretexto con tanta información que hay. Y aparte, pues el tema de la bolsa, al ser un tema muy regulado, la renta variable, tienen que por normativa publicar sus estados financieros, sus ventas, sus proyectos. Fíjense, incluso hasta un evento relevante como una demanda, como la pérdida de una patente, algo muy muy relevante, por ley lo tienen que dar a conocer. O sea, ni siquiera pueden ellos escoger, nos metieron una demanda muy importante, pues no hay que avisarle a los inversionistas. Hoy ya por un tema regulatorio, todo evento relevante lo deben de comunicar, sus estados financieros los deben de publicar anualmente, pero la verdad es que hay información semestral y trimestral. Esto es auditado aparte, no solamente ellos preparan sus cifras, sino además hay despachos externos de auditores que los tienen que certificar. Hay hasta reglas ya de que el mismo director, el mismo tesorero, el CEO, tiene que firmar los estados financieros y hay hasta penas de cárcel en caso de que hubiera un fraude, porque hace muchos años todavía llegaron a haber casos muy famosos de algunas cifras que no estaban correctas. Entonces, déjenme darles tranquilidad de que sin duda no es un tema para hacernos ricos de la noche a la mañana, no es un tema para tomárselo a la ligera, porque al final, como ya decía Omar, vamos a ser dueños y vamos a ser socios de un pedacito de las empresas y eso hay que tomarlo con seriedad. Pero al final, por monto, por información y por la veracidad y por lo regulado, hay mucho material para que nosotros como inversionistas estar tranquilos, que nos corresponde hacer nuestra tarea que nos dice Omar, tomar acción, pero como pues bien informada y fundamentada. Me encantó, Manolo, me encantó ese cierre. Y no nos podemos ir sin recordarles, primero que nada, que si nos están viendo en YouTube, se suscriban a este video podcast, que le den me gusta y nos dejen un comentario sobre qué temas quisieran que cubriéramos en el futuro. Si nos están escuchando en Spotify, en Apple Podcast o en cualquier otra plataforma, descarguen el podcast y compártalo con un amigo para que le pueda llegar esta información a más personas. ¿Y dónde nos pueden encontrar nosotros, Manolo? Pues tenemos ahora sí que mucha información muy robusta. Aparte aquí del podcast y de este proyecto, tenemos cada quien nuestro respectivo canal. Sigan a Omar Educación Financiera y a un servidor en el Lago de los Business. Estamos en todas las redes.
YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Entonces ahí van a tener mucho contenido más robusto. Si algún tema les llamó la atención, pero dicen, oye, quiero entender más de ETFs, quiero ver ejemplos concretos, los vamos a traer aquí, pero adicional están en nuestras diferentes redes y con esto vas a tener pues mucha información muy robusta para ir tomando decisiones informadas. Así es, inversionistas. Este fue el show de Manolo y Omar. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, nos vemos.